comentario casi obligado para introducir el debate es recordar las características básicas del sistema de juicio por jurados clásicos. Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero bueno, cuando hablamos del juicio por jurados, nos referimos a un sistema de enjuiciamiento mediante el cual 12 personas sin conocimiento de derecho, en el caso argentino son 6 hombres y 6 mujeres, son responsables de decidir sobre la culpabilidad o no de una persona que está siendo sometida a juicio. Para eso, estas personas deliberan en forma secreta y autónoma sobre la prueba que les es presentada. En nuestro esquema ideal, ya implementado en varias provincias argentinas, esa deliberación debe siempre alcanzar unanimidad, sea para un veredicto de culpabilidad o sea para un veredicto de no culpabilidad. En nuestro país, como ustedes saben, el juicio por jurados es un mandato constitucional, pero tardamos más de 150 años en poder ponerlo en vigencia y cumplirlo. Hoy tenemos juicios por jurados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Río Negro. Y tenemos leyes aprobadas, pero sistemas que no están todavía implementados en San Juan, Chubut y Entre Ríos, cada uno con algunas especificidades. Bueno, mucho de lo que pudimos aprender del sistema de jurados en estos años vienen de investigaciones que pudimos emprender con apoyo de los tribunales superiores de cada una de estas, por lo menos de la mayoría de estas provincias, Neuquén, Mendoza, Chaco y Río Negro, y también con el apoyo de la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Hicimos más de 300 encuestas a jurados neuquinos, 44 entrevistas en profundidad, focus groups, bueno, un caudal bastante importante de material empírico para este análisis. Es importante que para entender el jurado, primero reconozcamos una premisa básica del sistema, que es su imparcialidad. Esa imparcialidad se fundamenta en dos características centrales que deben ser resguardadas y que, digamos, hacen enteramente a su legitimidad. El jurado es, en primer lugar, accidental, es decir, es producto de un sorteo, nadie puede elegir a dedo a quienes pueden ser convocados como jurados populares. En segundo lugar, el jurado es representativo de la comunidad, y esto es importantísimo. Todos los sectores de la comunidad deben estar representados. De allí también la importancia del número 12, porque también conforme a estudios más de otros países, con menos número de jurados no estaría garantizada la representación de la heterogeneidad que tienen hoy nuestras sociedades. Pese a que el sistema, tiene este punto de partida de imparcialidad por sorteo, el principal temor que emerge cada vez que se discute un juicio por jurados es cómo se garantiza efectivamente un jurado imparcial. Existe una recurrente preocupación en torno al peso que pueden tener en este sentido emociones y prejuicios de las y los jurados. Como seguramente ustedes sepan, la imparcialidad que proviene del sorteo se reafirma en el proceso luego con la audiencia de selección o audiencia de voir dire, donde las partes, o sea, fiscalía y defensa, y en nuestro país también las querellas, tienen la posibilidad de excluir del jurado a aquellas personas que tengan prejuicios manifiestos sobre el caso, prejuicios que les impidan juzgar con imparcialidad. Para provocar esas exclusiones, las partes disponen de recusaciones con causa y recusaciones sin causa. Una de las cosas que señala un compañero nuestro, Cristian Pena, es que la imparcialidad en este sentido deja de ser pensada como un atributo, algo que generalmente entendemos como inherente al rol del juez, y pasa a ser entendida como una posición personal frente a un caso particular. Los abogados muchas veces, y en esto han contribuido la tele, las series y el cine, y Hollywood, tienden a creer que los prejuicios de los jurados, sus emociones, sus valoraciones, son los que hacen que ganen o pierdan un juicio. Y un poco lo que nosotros queríamos también mostrarles es que a juzgar por resultados de las investigaciones empíricas, que esto se asemeja mucho en los resultados nuestros con los resultados de otros países del mundo, sobre todo Estados Unidos, donde esto se hace con mucha frecuencia hace muchos años, esta presunción de que se gana o se pierde por las emociones de los jurados, es un poco caprichosa. Veamos aquí, por ejemplo, cómo resultó la audiencia de selección de jurados en la provincia de Neuquén. Como ven en pantalla, el 74% de los jurados entendió que su audiencia de selección fue bastante o muy efectiva para lograr conformar un jurado imparcial. Hicimos la misma pregunta que ustedes ven a los jueces que intervinieron en esos juicios, y la mayoría de ellos opinaron lo mismo, que se había logrado un
audiencia la audiencia había sido efectiva para conformar un jurado imparcial. Tal como los propios jurados señalan, y esto es un ejemplo de uno de los focus, y como se reconoció también acá en las primeras exposiciones, todas las personas en tanto seres emocionales tenemos y llevamos prejuicios. Negar esto es desconocer nociones básicas de epistemología, ¿no? Siempre todos observamos la realidad a partir de nuestros conocimientos y también, por supuesto, desde nuestras experiencias previas. Y esto, como dicen los jurados, no es el problema. El sistema de jurados da a este tema, si se quiere, una salida, que es que ofrece una deliberación, la posibilidad de construir decisiones fundadas a partir de argumentos compartidos. Bueno, ¿cómo deciden los jurados? La deliberación es algo que está ocurriendo en nuestro país con más frecuencia de la que creíamos, en cada uno de los juicios por jurados que se desarrollan en estas provincias, bueno, con bastante más frecuencia antes de que nos agarrara la pandemia, ¿no? Nosotros decimos y siempre recalcamos, el jurado es un tomador de decisión que no hace milagros. Digo, sus posibilidades están indefectiblemente asociadas a la calidad del juicio que el jurado presencia. Y para esto es especialmente importante que las partes tengan una defensa y una, digamos, representación legal eficaz, que el jurado realmente se entere de los hechos más relevantes del caso, y que el juez desempeñe bien su rol para garantizar un juicio justo. En definitiva, no podemos esperar que un jurado cumpla con su función correctamente si no tiene acceso a todas las pruebas relevantes, o si las pruebas que le son presentadas son confusas, engañosas o sesgadas. La calidad del veredicto, diríamos, está intrínsecamente vinculada a la calidad de lo que sucede en el juicio. Las investigaciones clásicas sobre jurados, y posiblemente también las más citadas, como las de Calvin y Seisel, ya por los años 60, 70, desestimaban fuertemente el peso de la deliberación para la toma de decisión del jurado, argumentando que muchos jurados tomaban su decisión luego de los alegatos de apertura. Bueno, el conjunto de las investigaciones de los últimos años, muchas de ellas llevadas adelante por las profesoras Sherry Diamond, Valerie Hans, John Gastill, o la Hannah Forager, muchas de las cuales pudimos tener aquí en nuestro país, han demostrado que esto, digamos, sucede distinto. Uno de los últimos estudios del National Center for State Courts, que reúne, bueno, hace análisis a partir de las cortes estaduales, con 3.500 jurados encuestados, demostró que, contrariamente a lo que se piensa, el jurado delibera antes de emitir su preferencia por un veredicto. Solo 2 de cada 10 jurados realizaron sus primeras votaciones justo al inicio de la deliberación. En función de lo que nosotros venimos viendo y también de lo que aprendimos de investigaciones de estos países, en definitiva, si queremos intentar pronosticar un veredicto del jurado, lo mejor que podemos hacer es evaluar la fortaleza de la prueba presentada en el caso. Y dado el peso de la prueba como predictor o posible predictor del veredicto, bueno, vale entonces preguntarnos sobre la comprensión de la prueba. Como pueden observar, a juzgar por los resultados que arrojan las investigaciones, los jurados neuquinos no manifestaron tener problemas para comprender la prueba presentada en el juicio. De hecho, para el 84% de los jurados, la prueba presentada no revistió grandes dificultades. Solo un 16% manifestó que le resultó difícil o muy difícil comprender la prueba, pero en general, la dinámica de la deliberación, esas dificultades que presentan los jurados suelen ser subsanadas. De igual forma, arriba del 86% de los jurados dijeron no haber tenido dificultades para comprender los testimonios, y más del 90% señaló no haber tenido dificultades para comprender a las partes y al juez. Para despejar también últimos resquicios de dudas sobre la capacidad de los jurados, es importante destacar que en esta perspectiva coincidieron jueces, fiscales y defensores, quienes también opinaron, en su enorme mayoría, que los jurados pudieron entender bien o muy bien la prueba. Vean aquí de qué manera las decisiones de los jurados neuquinos y cómo se explican centralmente por la prueba presentada en el juicio. Puesto al revés, y como les decía, la prueba es la que explica las decisiones del jurado. Aquí se observa que para el 76% de los jurados neuquinos la prueba presentada favoreció un veredicto de culpabilidad. Estos datos fueron consistentes con los que arrojó el juicio. De los 25 juicios analizados,
Con estos 300 jurados, los veredictos fueron 21 culpables, 4 no culpables, es decir, 84% por la culpabilidad. Para destacar, la misma pregunta también fue dirigida a jueces y fiscales, y también dio como resultado que en la mayoría de los casos ellos entendían que la prueba había favorecido un veredicto de culpabilidad. La opinión de los defensores en este caso se sale un poco de la tendencia, y la respuesta mayoritaria fue que ellos entendían que la prueba había favorecido a ambos veredictos por igual, que podría haber salido para cualquier lado. Pero bueno, en un punto, bueno, las partes se juzgan a sí mismos cuando dan respuesta a esta pregunta. Entre las dudas que surgen cuando hablamos de jurados, una muy frecuente, deviene del temor general a que la ciudadanía no se comprometa con su función. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que la ciudadanía ejerce su rol con un gran compromiso, y esto es reconocido por los diversos operadores del sistema, tanto en Neuquén como en la provincia de Buenos Aires, luego de transitar y verlos a los jurados, transitar por la experiencia y ver a los jurados en acción. Si algo los sorprende, es el esfuerzo que hacen los jurados para llevar adelante su tarea de manera hiper rigurosa. Pero además del compromiso, hay que poner en perspectiva la exigencia que le cae al jurado y que tiene que ver con el estándar que se le pide para alcanzar un veredicto. Esto es, decidir más allá de la duda razonable. Esa exigencia implica un ejercicio más complejo y difícil que la sana crítica racional u otros estándares probatorios que en general utilizan los jueces profesionales. Las investigaciones reflejan que los jurados saben y sienten el peso de la decisión. Así, por ejemplo, lo demuestran los intentos por alcanzar decisiones unánimes, aun cuando esta regla de decisión no es requerida. Y vuelvo al ejemplo fuertemente neuquino en eso. El jurado delibera alrededor de instrucciones, ¿no?, que le son ofrecidas por el juez y que previamente son litigadas por las partes. Con base en esas instrucciones, el jurado organiza su deliberación y toma la decisión. Es por esto que las instrucciones pasan a cobrar una relevancia enorme en un juicio por jurados. Son un instrumento fundamental para guiar la deliberación. Por esta centralidad de las deliberaciones es importante capacitar a las partes y a los jueces en la preparación y litigación, cosa que todavía, digamos, bueno, es incipiente. A partir de las investigaciones, nosotros sabemos que, al igual que sucede en otros países del mundo, el jurado presta especial atención a las instrucciones. Conforme a las respuestas de los jurados neuquinos, vemos que una abrumadora mayoría, un 94%, consideran que fueron útiles o muy útiles para el desempeño de su función. Mediante las instrucciones, al jurado se le exige que analice la prueba presentada en el juicio y que en función de ello, utilizando sentido común y atendiendo a las instrucciones impartidas sobre la ley aplicable al caso, delibere sobre la culpabilidad o no del acusado y emita un veredicto. Sabemos que la remisión al sentido común presente en las instrucciones genera en muchos sectores algunos reparos que son, por supuesto, lógicos y atendibles. El sentido común refiere a un juicio compartido, pero al mismo tiempo el sentido común está plagado de prejuicios y estereotipos contra los que el día a día los movimientos feministas luchan. Sin embargo, es la deliberación, ese ejercicio de puesta en común entre 12 personas que tienen distintos conocimientos, distintas edades, que provienen de distintos sectores sociales, con diversas trayectorias y también con diversas experiencias de vida, la que garantiza que no se impongan construcciones u opiniones individuales ni simplemente mayoritarias. La deliberación promueve y exige la construcción de sentidos compartidos, la elaboración de explicaciones intersubjetivamente compartidas por los 12 jurados. Un ejercicio bastante similar al estándar de objetividad que exige y promueve, bueno, la ciencia. Y un ejercicio en este sentido analíticamente, cualitativamente superior, analítico, cualitativamente superior, que pocas veces vemos que ocurra en el marco de un tribunal. Digo, la deliberación no es hoy un ejercicio propio de nuestros tribunales, pero sí lo es, y así es solicitado a nuestros jurados. Otro de los principales hallazgos de las investigaciones son los efectos que genera la introducción del jurado en el sistema de justicia como tal, fundamentalmente en sistemas procesales que conservan prácticas de índole inquisitivas. Bueno, quienes me acompañan seguramente tengan ejemplos de esto, ¿no? Pero lo que nosotros hemos encontrado
a juzgar por las experiencias de Buenos Aires y de Neuquén, y a partir de las palabras de los propios operadores del sistema de justicia, es que la presencia del jurado ha contribuido y ha obligado a mejorar prácticas de litigación, presentación de prueba, análisis del caso, cambios en el lenguaje, etc. Para que un jurado pueda alcanzar un veredicto, las partes deben ofrecer un relato lógico y apoyado en las pruebas. Esto obliga necesariamente a una preparación y un análisis del caso al que, según los propios operadores manifiestan, no se encuentran acostumbrados ni suficientemente preparados. En este sentido, quienes se enfrentan a un juicio por jurado por primera vez deben aprender nuevas prácticas. Por eso nosotros queríamos compartirles este dato, porque no debería sorprender la demanda que hacen los operadores para que las universidades actualicen sus modelos de enseñanza. Finalmente, me gustaría plantear unas breves consideraciones sobre las decisiones de los jurados populares en casos de violencia de género. En la provincia de Buenos Aires ya se realizaron 396 juicios por jurados, y en estos los jurados demostraron no tener temores en condenar casos de femicidios y especialmente en casos de abuso sexual. Al contrario, analizando las tasas de condenas y absoluciones, se advierte claramente que el jurado ha condenado con mayor firmeza en los casos en que existen situaciones de violencia de género, más que en otro tipo de casos. La tasa de condenas entre 2015 y 2019 asciende de 67% en casos de homicidio a 81% en casos de abusos sexuales, según pudo reconstruirse de las estadísticas oficiales de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Es interesante revisar qué pasa en los casos en que las mujeres han sido imputadas. Según se pudo reconstruir a partir de la información disponible, en los 22 casos en los que hubo mujeres imputadas, el jurado condenó en el 55% de los casos y absolvió en el 45%. Solo en 7 de esos 22 casos se acreditó o se discutió un contexto de violencia de género. Y en esos casos, en los que se discutió un contexto de violencia de género, en la mayoría, 5 sobre 2, el jurado absolvió. En el caso neuquino, por lo menos en el tramo que ocupa la investigación, los jurados condenaron los 5 femicidios que fueron llevados a juicios en los últimos años, y también un femicidio transversal. Lamentablemente no tenemos forma de comparar estas decisiones con las tasas de condena de la justicia profesional en estos casos, porque esta estadística no se produce y, bueno, por supuesto tampoco se publica. Pero creo que ahí hay uno de los aspectos a analizar y a debatir en el futuro. Muchísimas gracias.